estar muy apegados a lo que se en la bibliografía ya establecida. Aquí les digo algunos de los factores y valores mínimos que se utilizan dependiendo del organismo que estamos produciendo. Por ejemplo, ¿qué criterios ocupamos? La cantidad de individuos que estamos produciendo, o sea, es decir, cuántos individuos, por ejemplo, produce una pareja, qué relación de sexo, el porcentaje de emergencia que tenemos, la fecundidad, la longevidad de nuestros organismos, el porcentaje de parasitismo o bien el porcentaje de depredación, el tamaño del cuerpo de nuestro organismo o de algún estado clave en la producción, que en este caso, por ejemplo, serían las pupas. Entonces, las pupas deberían de darnos un tamaño específico. Si nuestro organismo aún tiene una capacidad de vuelo apta y, por supuesto, cuál es su eficiencia en campo, ¿no? Realizar esos estudios a nivel de campo. Aquí les vuelvo a mostrar dentro de los mismos este manual de control de calidad de agentes de control biológico. Aquí se ponen los criterios y están definidos a qué se refiere cada uno de estos criterios aquí enlistados, ¿no? O sea, qué es la longevidad, qué es el parasitismo o cómo se mide este parámetro que nos va a dar la calidad de nuestro agente de control. ¿Qué recomendaciones debemos de tener para la cría de nuestros artrópodos benéficos, en este caso para encarsia, y las posibles, para evitar la domesticación de nuestros organismos, es decir, que se estandaricen y no funcionen igual en campo que en nuestra producción? Es que pues tenemos que establecer desde nuestro inicio estándares de calidad que nos permitan determinar en las pruebas de proporciones de los indicadores. Es decir, en cuanto empecemos nuestra pie de cría, podemos hacer un análisis de estas dos tablas que les mencioné y tenerlos como nuestro estándar. O sea, no podemos bajar o esos valores no pueden estar durante nuestra producción, no pueden ir debajo de esos valores que se estandarizaron. Iniciamos un pie de cría con el mayor número de organismos posibles. Se usan jaulas y cámaras grandes de apareamiento para mejorar la adaptabilidad de los organismos y sobre todo su comportamiento sea muy parecido al de campo. Ajustar las densidades de la cría para evitar la competencia entre estos mismos organismos, ¿no? O sea, para que no los estresemos tanto. También proporcionar las condiciones adecuadas de temperatura, luz, humedad, que sean indispensables o que incidan en el ciclo de vida de nuestros organismos. Como les comentaba también, es mantener colonias separadas con condiciones únicas y posteriormente hacer cruzas para mantener la variabilidad genética de estos organismos y, por supuesto, empezar colectas con insectos nativos o silvestres que se vea para ingresar pool génico periódicamente a la colonia, sobre todo de las áreas donde van a hacer a cabo o donde se van a liberar nuestros organismos o agentes de control. Vamos a desarrollar marcadores genéticos o los morfológicos y bioquímicos que nos ayuden a determinar que las poblaciones de nuestra producción sean muy similares a las poblaciones cuando se liberan a campo. ¿Qué herramientas son importantes en los procesos para evaluar y registrar ciertos productos? Pues tenemos que hacer pruebas de actividad biológica y pruebas de eficacia biológica. Esto se puede hacer en el laboratorio y en campo, ¿no? Las primeras pueden ser llevadas a cabo en el laboratorio y se pueden hacer a nivel de escala experimental, y las otras pueden ser ya a nivel de una cuestión más a campo o a un campo experimental un poco más pequeño, ¿no? Pero ya se tienen también ciertas recomendaciones para ciertos grupos de organismos o agentes de control biológico que ya se han producido con anterioridad y en otras zonas. Es por eso que les muestro aquí que ya desde los 90 existe una asociación internacional de fabricantes de biocontroladores donde ya se tienen estas pruebas
para ciertos organismos de control biológico que se producen masivamente, y entre ellos ustedes pueden ver aquí tenemos a Encarsia formosa. Entonces ya tenemos esas guías para poder hacer el control de calidad y saber que tenemos un producto viable y factible en la producción y que va a ser eficaz, ¿no? Es importante controlar la calidad de los enemigos naturales que estamos fabricando o que estamos produciendo, para lo cual tenemos que seguir las guías que ya están probadas por otros productores comerciales e incluso poder comparar esas aptitudes biológicas de nuestro producto, si es posible, con el producto de alguna otra compañía, ¿no? Y por último, ya para terminar con la charla, con respecto a lo que es la liberación y las estrategias para liberar Encarsia formosa, es cómo utilizamos Encarsia formosa en el control de la mosca blanca. Pues inicialmente podemos ver que existe ya un empaque estandarizado para la producción de Encarsia, o sea, ya se vende por ciertas unidades, en este caso son pupas, generalmente se venden cartoncitos con 1000 pupas, ajá, o bien, bueno, en este caso podemos usar hojas, si lo hacemos a nivel más, más de planta piloto, podríamos todavía tener hojas de los huéspedes, pero con pupas de mosca blanca parasitadas, ¿no? En diferentes sustratos, y tenemos ya diferentes tasas de liberación. Normalmente estas, ¿cómo se llaman? Se tienen ya un estándar de cuántas pupas por metro cuadrado o se especifican para ciertas cantidades de población de mosca blanca. Aquí les tengo un ejemplo de, estas son empresas productoras de Encarsia formosa en diferentes países, y tenemos sus diferentes presentaciones, ¿sí? Hay frascos de 1000 pupas, hay tarjetas de 60 pupas, y las diferentes liberaciones que ellos promueven para diferentes cultivos, en este caso para trialurodes en diferentes cultivos. ¿Qué criterios de liberación son los que generalmente se ocupan? Pues son la relación funcional de la predador-presa, en el caso de los depredadores, la densidad de la plaga, o sea, llevar a cabo monitoreos de mosca blanca para identificar ciertos focos y ahí en esos focos liberar el parasitoide, ya que recordemos que el parasitoide tiende a desplazarse, y se hacen frecuencias de liberaciones que son previos o preventivos y otros que se hacen inundativos, y se conoce, como les comento, que ya se conoce que el radio de dispersión de nuestra Encarsia es de 8 a 10 metros aproximadamente. Entonces, con base en todas estas características podemos hacer una recomendación. Las estrategias de liberación son, cuando vamos a liberar cualquier agente de control biológico, pues es primero tener el cultivo a la brevedad donde se va a liberar el producto. O sea, tratemos de no tener más allá de 48 horas nuestros organismos o agentes de control sin llevar a cabo su actividad o de tenerlos empacados. Tiene que ser lo más pronto posible que los liberemos para que lleven a cabo su función en este caso como agentes de control biológico, ¿sí? Como les decía, no puede haber, no podemos tener a nuestros organismos en condiciones no aptas para su desarrollo, o sea, no pueden tener, no pueden estar a temperaturas no deseables, ¿no? Generalmente cuando hacemos liberación de agentes de control biológico se pide que estos se hagan a horas tempranas o bien a horas más tardes cuando el sol ya disminuyó. En este caso de Encarsia formosa, pues requerimos que sean las primeras 3 horas de la mañana o al amanecer, porque ya sabemos que es
un organismo que requiere de esa luminosidad para llevar a cabo su función como agente de control. En muchos casos, por ejemplo, en este caso de las pupas, no queremos que exista un efecto del calor a la pupa y esta se deshidrate, entonces se requiere que se evite la luz directa. O sea, si los estamos poniendo en los sobrecitos o en los cartoncitos, que esos estén como que a la sombrita o a la sombra de alguna hoja, etcétera, para que cuando salga la pupa y el organismo, bueno, salga bien y no se deseque, ¿no? Y muera por deshidratación. Generalmente por la biología de nuestra plaga se requiere en este caso que las tarjetas donde van las pupas de Encarsia formosa se liberen en el tercio medio de la planta, que es donde vamos a encontrar las mayores poblaciones. Y, por supuesto, evitar que las liberaciones de nuestros agentes de control, en este caso de Encarsia, estén aplicadas a la par o casi a menos de 24 horas después de haber hecho una aplicación de insumos químicos, ¿no? Entonces, eso no es compatible, entonces hay que tener mucho cuidado con esas estrategias a liberar. Como les comentaba, la liberación o el control de Encarsia sobre las moscas blancas se hace de manera preventiva. Cuando se encuentra al menos una ninfa de mosca blanca en una hoja, se hacen liberaciones de 1 a 3 pupas por metro cuadrado y estas se repiten una vez por semana durante 5 semanas para mantener las poblaciones más o menos estables, ¿no? Se trata de disponer las hojas, las tarjetitas donde van las pupas, en un área donde esté preferentemente que sepamos que ahí está la plaga, para que lleve a cabo su control inmediatamente. Y la otra aplicación es cuando ya es algo curativo, cuando la población de nuestra mosca blanca es demasiado grande, se hacen liberaciones de 3 a 9 pupas por metro cuadrado entre 1 a 3 veces por semana y estos valores van variando dependiendo de la densidad de la plaga. Para infestaciones altas de mosca blanca, se propone una dosis de 5 pupas por metro cuadrado con frecuencias de 1 vez a la semana y esto durante 5 semanas para poder controlar esas poblaciones altas de Encarsia formosa, de mosca blanca mediante Encarsia formosa. Aquí ya nada más es un anexo a esa liberación curativa, que se estén semanalmente revisando las hojas, de donde dejamos las tarjetitas que traían las pupas para verificar que salió nuestra Encarsia, o sea, verificar que vemos las momias con los orificios de salida. Eso indica que nuestro agente de control salió y ya empezó a hacer su control. Debe de haber continuamente un monitoreo semanal de nuestra plaga para saber cuándo están en las pupas en tercer estadio, que es el que ataca nuestra Encarsia formosa, para poder hacer así la liberación o incluso checar que muy pronto empecemos a encontrar pupas melanizadas. ¿Por qué? Porque esperamos que después de la 5ª semana de liberación, o sea, empiecen a descender la población de nuestra mosca blanca, porque las encarsias que salieron empezaron a alimentarse y posteriormente vamos a empezar a ver las pupas ya que están melanizadas para su futura emergencia y entonces esto quiere decir que nuestro agente de control se empezó a establecer. Y con esto acabaría mi presentación. Si tienen alguna duda, comentario, bien recibido. Buenas tardes, doctora. Sí tenemos unas preguntas en el chat, se las leo. ¿Hay dietas comerciales específicas? Dietas comerciales específicas para quién, perdón. Si hablamos de Encarsia, no hay una dieta hecha para producir Encarsia, porque Encarsia necesita forzosamente de su huésped, que en este caso es la mosca blanca. Pero sí existen dietas para otros agentes de control. En este caso hay ya una dieta, por ejemplo, para algunas catarinitas.
Ya no se requiere de estar alimentando a las catarinitas con áfidos. Ya se hizo una dieta que tiene ciertas características y ciertos insumos que le ayudan. ¿Pregunta con eso? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mire, yo me refería si existe alguna dieta especial para poder crear, en este caso, a mosquita blanca dentro de la cámara de cría, o simple y sencillamente con colocar la planta con la cual se reproduce la planta de tomate, o si es necesario adicionar alguna fuente de carbono, alguna dieta específica para que se pueda reproducir más rápidamente. Esa era mi Eh, pregunta. no, yo no les recomendaría que pusiera otra fuente a lo mejor usted dice, para que la mosquita blanca se crezca más, ¿no? En población, a eso se refiere. Así es, sí. No, más bien sería con los insumos que le estamos dando a nuestra planta, con nuestros fertilizantes, va a ser suficiente para el desarrollo de la mosca blanca. En este caso, lo que podríamos hacer es modificar el factor que sería la temperatura. Recordemos que si aumentamos un poco la temperatura, favorecemos que aumente el ciclo y a lo mejor la producción de más, aunque recordemos que sí hay una cantidad de huevos que va a estar ovipositando las hembras. Entonces, lo que podemos hacer es acelerar un poco nuestro ciclo, pero no, eso no indica que podamos hacer que oviposite más. Hay un rango establecido, ¿sí? La reproducción, doctora, sería más eficiente en el fotoperiodo Ajá. controlado o así. Es más eficiente en el periodo controlado. Digamos que eficiente nos referimos a que está como estandarizado, que usted va a asegurar que va a tener ciertos organismos en cierta etapa de desarrollo con mayor facilidad, o sea, en un rango más estable. Y eso le va a Perfecto. poder hacer a usted manejar esos tiempos y poder obtener más cantidad a lo mejor de encarce. O sea, que tenga algo proporcional. Tengo una cantidad de plaga y voy a obtener una cantidad de encarcia. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Sí, de nada. ¿Algo más? Me, me preguntaban qué pasa con los adultos que ya terminaron su ciclo en la cámara. Jesús, ¿me podrías decir cuáles insectos y si se refiere a la cámara de emergencia de las encarcias? Esa es la cámara de cría, doctora. Ok. Lo que podemos hacer es que se aspiran con los aspiradores manuales o con un aspirador motorizado. Lo que vamos a hacer es aspirar los organismos, por ejemplo, las moscas blancas, y esas las vamos a poder ocupar para reinfestar un nuevo lote. O bien, en el caso de los parasitoides, que es nuestra encarcia, nos va a servir para los que vamos a utilizar nuevamente en nuestra cría o los que vamos a liberar a campo. Y generalmente los capturamos con esos aspiradores, ya sean manuales o los que están conectados como a una bombita de aire y nos ayudan a aspirarlos. Pero es importante que en esas cámaras las dejemos limpias cada que se termina un proceso para evitar que haya una contaminación cruzada y nos desvíe o nos produzca algún retardo, retraso o incluso la cancelación de un lote por contaminación. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Sí, Sí. Disculpe, doctora, buenas tardes. sí, buenas tardes. ¿Existe usted, bueno, me imagino que conoce algunas organizaciones en las que me pueda, pues, proporcionar para, si en dado caso yo quisiera tener mi propio cultivo, entonces ellos me puedan asesorar directamente o una institución que usted conozca o para
en un futuro caso yo quisiera invertir en este caso la crianza de este tipo de avispas. Ujú. Eh, usted, Sí, mira, em, si gustas asesoramiento, yo podría proporcionarte, pero sí existen ya algunas asociaciones. Por ejemplo, existe una que se llama Book Life de Perú y ellos ya se dedican a dar cursos ya estandarizados, por ejemplo, a lo que yo conozco que ya tienen de cursos en producción donde te hacen incluso tu diseño a escala de, por ejemplo, de lo que tú quieres producir o de tus necesidades. Este, te hacen como, o sea, te ayudan a establecer incluso desde los insumos como que requieres, el tamaño de tu cuarto, que de cría que vas a hacer, y esto lo tienen para organismos como las crisopas y a las catarinas también lo sé, y últimamente han estado haciendo unos para tricograma, que son los que yo he visto que han estado desarrollando últimamente. Pero ellos ya se dedican o sea, ya es una empresa que se dedica a hacer ese tipo de diseños. Y la empresa se llama Book Life. muchas gracias, doctora. Precisamente, bueno, en este caso, permítame. Muchas Disculpe, perdón, gracias. muchas gracias, disculpe. Ok. Muchas gracias, doctora. Pues no tenemos más preguntas en el chat, así que yo creo que con eso cerraríamos su participación. Le agradecemos mucho el conocimiento que compartió con nosotros en nombre de la sociedad. No sé si Gracias. quiera dar algún mensaje de despedida. Si quieren alguna información respecto a la producción de agentes de control biológico y tengo yo la información, se las puedo proporcionar. Los organismos que yo he tenido la oportunidad de empezar a desarrollar crías a nivel relativamente planta piloto para crecimiento, en este caso es Encarsia, es Tamarixia triose y Tamarixia radiata, y empezamos con también crisopas, son dentro de las especies que me he especializado un poquito más o he visto más allá de una planta piloto, que es poder llegar a lo que es ya una producción más estandarizada. Y con respecto a todo lo demás, si requieren alguna información, estoy a sus órdenes. Ahorita les pongo mi correo, por si quieren alguna información. Igual con respecto a Encarsia puedo darles mucha más información. La verdad, traté de sintetizar mucho todo lo que indica incluso el control de calidad. Estamos hablando que control de calidad de agentes de control biológico también es un tema muy grande, y es difícil de sintetizarlo en poco tiempo. Gracias.